Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que se han conectado tan puntuales desde antes de las 8, pues ya muchos estaban ya en línea. Entonces agradecerles a todos por conectarse, por mostrar interés en estas charlas que estamos organizando desde la red Inruta. Entonces, darles la bienvenida a todos por estar acá, gracias por conectarse. Y bueno, entonces por aquí por el chat veo que también muchos nos han saludado. Sara, que está desde Buenos Aires, bienvenida Sara. Y pues todos los que, Nelcy, Rafael y todos los que están acá conectados. Y bueno, como muchos han estado uniéndose a estas charlas que hacemos por lo general de manera mensual o bimensual, en la red Inruta. Esta es una iniciativa que tenemos desde la red para mantenernos actualizados en temáticas que consideramos claves y de interés para toda la comunidad. De pronto, para aquellos que se han conectado por primera vez, la red Inruta es una red de inteligencia competitiva de la ciudad de Medellín, donde hacemos parte 10 instituciones. Estamos varias universidades y centros de innovación y oficinas de transferencia. Está la Universidad CES, la Universidad EIA, tenemos a la Universidad de Medellín, tenemos la Universidad Pontificia Bolivariana, tenemos a la Universidad de Antioquia, tenemos Tecnova, tenemos la Corporación Biointropit, tenemos el CIDET, y tenemos, bueno, ya la Universidad Nacional la mencioné, tenemos, bueno, me faltan dos más, pero somos 10 en total, donde nosotros estamos trabajando alrededor de la vigilancia tecnológica, la inteligencia competitiva y pues trabajamos en red para aprovechar cada una de las fortalezas que tenemos y compartirlas y mirar de qué manera podemos hacer que este tema sea creciente, sea de impacto para la comunidad y para la toma de decisiones, porque finalmente lo que estamos buscando es que mejore la toma de decisiones basadas en evidencias y en datos. Entonces, bueno, mi nombre es Katia Méndez, para los que no me conocen, y pues actualmente coordino la red Inruta y pues hago parte de la Corporación Bientropic como coordinadora de inteligencia estratégica, pero así como yo, somos todo un equipo que estamos trabajando desde las diferentes instituciones alrededor de este tema. Entonces, nuevamente gracias por conectarse y para los que han estado en todas las charlas, esta sería nuestra tercera charla del año. Empezamos trabajando un tema pues del impacto de la inteligencia artificial y cuál sería el nuevo rol del vigía en medio de este boom de la inteligencia artificial. Esa fue la primera charla que tuvimos. En la segunda charla, que fue el mes pasado, que muchos de ustedes nos acompañaron, ahí estuvimos hablando de cómo utilizar la inteligencia artificial para estos temas de inteligencia de mercados, que pues para todos sabemos que esa es una gran necesidad que tenemos. Y la tercera temática y el tercer taller, que es el día de hoy, vamos a hacer, vamos, no es una charla como tal, sino un taller práctico donde vamos a utilizar precisamente inteligencia artificial para hacer inteligencia competitiva, vigilancia tecnológica. Entonces, por eso el día de hoy tenemos un invitado, Andrés Ábalos. Precisamente Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación. Andrés es una persona, pues, un profesional que conozco desde hace mucho tiempo también, que es un experto en temas de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, es un experto en prospectiva e innovación y pues tiene formación de base, pues es un ingeniero agroindustrial y tiene una maestría en gestión tecnológica. Y ya Andrés tiene más de 16 años de experiencia en estas temáticas y pues ha trabajado en diferentes empresas y no solamente en empresas, sino que también es profesor en varias universidades en estos temas pues de gestión tecnológica, de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, prospectiva, gestión de la innovación.
Entonces Andrés es una persona que tiene mucha experiencia en este tema y ya pues lo ha hecho por muchos años. Entonces Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación. Pues yo hago el abrebocas. Yo creo que no sé si ya tú te quieres presentar un poquito más para que toda la comunidad te conozca. Y bueno, como siempre le digo a todos los invitados, tienes más, o sea, pues el tiempo máximo que siempre separamos es hasta las 10 de la mañana. Entonces, si quieres trabajar hasta las 10 de una, si quieres trabajar hasta antes, no hay problema y tú manejas el espacio como quieras. Igual yo voy a estar pendiente del chat si hay preguntas, o sea, yo voy a estar aquí súper atenta, pero igual tú puedes manejar el espacio como mejor te parezca. Entonces, Andrés, bienvenido y bueno, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, equipo. Espero que todos se encuentren bien. Y muchas gracias, Katia, por esta introducción. La verdad, pues ahí suena como con un perfil bastante avanzado en el tema, pero no, igual como todos estamos en un proceso de aprendizaje alrededor de cómo utilizar estas nuevas tecnologías para realizar vigilancia. He tenido la oportunidad de utilizar algunas de estas herramientas dentro de mi día a día en los diferentes oficios, pues como ya Katia lo explicó, y la idea de la sesión de hoy es que realicemos un taller. Entonces yo lo que tengo aquí es una actividad práctica, tengo un tema, tengo una pregunta de investigación para que en la medida de lo posible pueda visualizarse cómo utilizar las diferentes herramientas de inteligencia artificial desde diferentes puntos de vista, pues obviamente también porque vamos a realizar una vigilancia a la medida de lo posible, pues desde que el tiempo nos dé, utilizando diferentes recursos y diferentes fuentes. Y también como Katia lo acaba de explicar, esta sesión enmarcada dentro de la lógica de la continuidad con respecto a lo que vieron en las dos charlas anteriores. Ya estoy iniciando aquí mi presentación. Yo inicialmente pensaba como no, voy a ir de una con el taller y no tener una presentación, pero después me puse a pensar que tal vez una presentación sí era muy indicado porque con esto nos podemos enfocar en el tema, en la propuesta que tengo para que realicemos la vigilancia. Tengo un tema, tengo una pregunta, entonces como para que veamos cómo arrancaríamos normalmente una vigilancia y ya de ahí, la presentación es súper corta, pasamos a la parte práctica. Entonces, como les estaba diciendo ahora, la idea es que sea una sesión que contribuya teniendo en cuenta las bases que ustedes ya traen de las dos sesiones anteriores. Una sesión en la que tuvimos la compañía de un experto que nos hablaba sobre cómo utilizar inteligencia artificial para automatizar algunos procesos y ahí se generaban unas preguntas acerca de cómo iba a ser el rol del vigía del futuro, que incluso recuerdo una pregunta que se derivó ahí muy interesante acerca de qué pasará con la vigilancia. Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta porque creo que la vigilancia se va a transformar. Vamos a vigilar de una forma muy distinta gracias a este tipo de herramientas, pero hoy en día tenemos que tener en cuenta que algunas de las prácticas típicas o clásicas de vigilancia todavía se siguen implementando. Y es un proceso de transición, de transformación, podemos decir que es una evolución a partir de todo lo que estamos analizando con inteligencia artificial. Y en la última sesión vimos también una parte conceptual acerca de los motores de inteligencia artificial, cómo fueron creados, cómo utilizar los prompts adecuadamente. Entonces la idea es que pasemos a algo un poco más avanzado para que los utilicemos ya dentro de una práctica de vigilancia e inteligencia. Bueno, entonces, manos a la obra, vamos a arrancar. Para poder desarrollar este taller, entonces traigo un tema, que es una propuesta, y la idea es desarrollarlo pues, aquí en vivo. Entonces, supongamos que hay una empresa que necesita un ejercicio de vigilancia e inteligencia, y es una empresa que trabaja dentro del sector lácteo. Y la empresa puede tener una sí, pues una vigencia, puede estar presente, una presencia en Latinoamérica, pero quiere llegar a nuevos mercados, quiere llegar a Estados Unidos, quiere llegar a Europa, pero quiere entender también las exigencias del mercado alrededor de esas alternativas de proteínas que son análogos lácteos, que no vienen propiamente entonces ya de la vaca o de una cabra, sino que vienen elaboradas por otro tipo de metodologías o con otro tipo de herramientas, como son las aplicaciones de
FoodTech, de tecnologías avanzadas, en donde hay FoodTech hace referencia a un paquete de diferentes tipos de tecnologías dentro de la industria de alimentos para obtener unos compuestos bioactivos de interés que tienen mucho valor biológico. Y en algunos casos, como en este, por ejemplo, podemos ver que pueden replicar algunas de las características más importantes, por ejemplo, de una proteína. Entonces, aquí lo que desea la empresa es obtener un análogo, ¿sí? Algo que pueda reemplazar una proteína láctea. Ese es el tema así descrito. Yo sé que todavía faltaría mucho por entender para poder iniciar una vigilancia. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos cuando recibimos una solicitud como esta? Empezamos desde el lado de los que estamos a cargo de la vigilancia a hacerle preguntas a nuestro cliente para que nos permita aterrizar bien el tema, entender exactamente cuál es el propósito de su vigilancia, qué es lo que quiere conocer. Y eso normalmente lo terminamos llevando a algo que conocemos como nuestra pregunta clave de inteligencia. Entonces, supongamos que ya desarrollamos ese ejercicio de aterrizar algunas cosas y llegamos a esta pregunta clave de inteligencia. ¿Cuáles son las tecnologías FoodTech más prometedoras? Eso es todavía ambiguo y es intencionalmente ambiguo, ¿sí? Para que veamos entonces qué tenemos que hacer para seguir aterrizando conceptos que están siendo investigadas o aplicadas para la producción escalable. Ojo con esa parte, que son palabras clave que se convierten en puntos importantes para poder determinar cuáles podrían ser las tecnologías adecuadas para la compañía. Y sostenible, de nuevas proteínas alternativas lácteas con potencial de disrupción en el mercado global de alimentos. Aquí nos está diciendo global, pero podemos aterrizar eso más. Si inicialmente quiere llegar a Estados Unidos o si quiere llegar a Europa, entonces entender dinámicas de mercado de estas dos regiones, pero la producción de la proteína puede llegar desde otras partes, desde otras geografías. Entonces tenemos que entender bien cómo sería esa dinámica. Y el mercado global de alimentos en los próximos 5 a 10 años. O sea, quieren entender tendencias hacia adelante, que ya empieza a aparecer un poquito a prospectiva. No vamos a utilizar herramientas de prospectiva. La idea es identificar tendencias y el grado de madurez de las tecnologías que se están trabajando hoy en día, porque serían las que se posicionarían en el futuro. Y qué implicaciones estratégicas representan para la industria. La pregunta todavía sigue estando muy amplia, hay que aterrizarla un poco más para poder Estamos pasarla a investigación. Hola, ¿alguien tiene una pregunta? 19 exactamente, hace 2 meses. ¿Abrieron un micrófono por 20 allí? Sí, Hola, yo creo ayer. que ya yo lo cierro. Fíjate que es que me estaban escribiendo por aquí por WhatsApp. hola Juan Carlos, Es ¿tienes el probable que micrófono le pregunté abierto? ayer ahí. Ok, listo. Si tienen alguna duda, de una, me pregunten. Bueno, entonces, para poder ir aterrizando cosas, deberíamos arrancar por entender qué es el mercado, cómo está compuesto, cuáles son las tendencias del mercado. ¿Cuáles son esas exigencias o demandas del mercado que impulsan eh, esta dinámica? ¿Por qué nuevas tecnologías? ¿Por qué FoodTech para desarrollar este tipo de productos? Entonces podríamos decir, bueno, vamos a iniciar a investigar sobre la pregunta, pero con un énfasis particular o inicialmente el mercado, entender dinámicas de mercado para poder ir respondiendo desde este frente, desde este aspecto, una parte de esa pregunta, pero otra parte de la pregunta también puede estar involucrando un marco normativo. Vean que en la pregunta no me hablan de normatividad, pero si yo quiero llegar a un mercado, debo entender la normatividad del mercado. Entonces es un aspecto implícito en la pregunta, es obligatorio en el mundo de los alimentos, en particular, entender la normativa de cada país. Entonces debemos entender, si vamos a querer llegar a Estados Unidos, cómo es la normatividad de la FDA, por dar un ejemplo. Y si es a Europa, pues entonces cómo es la normatividad de la entidad correspondiente, que es la EFSA. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Cómo declarar? ¿Cómo etiquetar un alimento que es un análogo cárnico, lácteo, perdón, producido mediante FoodTech? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a vivir eso dentro del mercado? Debemos entenderlo y hacer parte de nuestra investigación. Igualmente, ¿qué tipo de proteínas deseadas? ¿Qué tipo de aminoácidos es los que debe contener esa proteína? La composición, componentes bioactivos, en fin, el diseño de esa proteína, cómo debe estar, porque eso corresponde a la necesidad del mercado. O sea, deberíamos enlazar esta parte del tipo de proteína deseada con la tendencia del mercado y con las demandas que se están generando. Y la calidad, obviamente, de los ingredientes. Hay ingredientes que empiezan a ser cuestionados, otros son un poco más confiables. Entonces, hay que aterrizar ese tipo de detalles también. Y debemos definir cuáles son los criterios de evaluación de las tecnologías.
O sea, si la empresa que me está pidiendo la vigilancia está dispuesta a invertir en esta tecnología, entonces, ¿cuáles van a ser sus criterios para poder definir esta tecnología es mejor que otra? Sí, su estado de madurez, su escalabilidad, sostenibilidad, los aliados potenciales que estén por ahí en nuestra región estratégica, en fin, ¿cómo voy a definir entonces con cuál me voy? Es más, puede ser que finalmente la decisión de la empresa termine siendo, no adquiero la tecnología, pero genero una alianza con una comanufactura, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces debo identificar quién es el líder en ese tema para poder dar respuesta a lo que estoy viendo, pues ahí como las tendencias y demás. Y con eso voy concretando cuál es el propósito de la vigilancia, exactamente qué es lo que quiero vigilar. Puede que esta pregunta, entonces, como les dije ahora, sigue siendo muy ambigua, estando todavía muy alta, pero entonces al analizar lo que compone la pregunta, aterrizo conceptos y de ahí puedo pasar a la investigación de una forma adecuada. También voy a aterrizar cuál va a ser el alcance geográfico y cuál va a ser la intención de analizar un alcance geográfico, ¿sí? Y el marco temporal, por dar unos ejemplos acerca de cosas que voy aterrizando y que eso lo hacemos normalmente en el día a día en el mundo de la vigilancia. Uno no arranca una vigilancia con una pregunta tan alta, ¿sí? Eso es poco recomendado. Deberíamos arrancar una vigilancia por descomponer una pregunta para poder aterrizar ya los elementos fundamentales y poder desarrollar nuestro ejercicio. Ahora vamos a pasar entonces a la parte de nuestra investigación. Para poder desarrollar nuestra investigación, entonces voy a utilizar algunas de las herramientas de inteligencia artificial que tenemos habitualmente. Y voy a utilizar herramientas gratuitas. Sí, hay algunas herramientas que son súper buenas. En este momento tenemos eh, algunas fuentes pues muy importantes. Ahorita les voy a mostrar algunas, pero lo que quiero que veamos es cómo utilizar desde lo que está disponible habitualmente unos recursos para poder ejecutar de la mejor manera nuestra vigilancia. Y la primera que les voy a mostrar es Gemini. Yo creo que ya todos conocemos a Gemini y ya saben pues que es la de Google. Si uno intentara comparar Gemini versus ChatGPT, es muy difícil decir cuál es mejor que cuál. Muchas personas reconocen el valor de ChatGPT como pionera, entonces consideran que de pronto es mejor, pero hay unas funcionalidades particulares que a mí me gustan más de Gemini. Funcionalidades, no estoy diciendo que Gemini en general sea mejor que ChatGPT. Y aquí les voy a mostrar inicialmente dos de las funcionalidades que a mí más me interesan de Gemini y que considero que son mejores que las de ChatGPT en la versión gratuita. Ojo que estoy comparando versiones gratuitas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera opción que para mí es muy interesante en Gemini? Esta parte de los gems. Si yo me voy acá a la parte de la izquierda, vean que aquí tengo la opción para generar una nueva conversación y aquí tengo los gems. Y aquí está el historial de lo que he hecho. ¿Listo? Aquí en los gems, si yo lo abro, se me despliegan unas opciones. Estos son gemas, son, por definición, son asistentes que uno puede crear a partir de una serie de instrucciones que yo le voy determinando al chat, ¿sí? Hay personas que de pronto utilizan el término agentes. Este no es estrictamente un agente, igual que los GPTs no son estrictamente agentes, son asistentes. Los agentes son mucho más avanzados. Estos son más sencillos y lo que yo hago aquí simplemente voy a mostrarles cómo puedo abrir un nuevo gem, le doy un nombre a un asistente y aquí sus instrucciones. Entonces yo cuando tengo unas tareas que son repetitivas, que o sea, frecuentemente debo hacer exactamente lo mismo y lo que normalmente muchas personas hacen es que dejan la conversación guardada aquí en el historial, pues no es necesario hacerlo. O si la quieren dejar ahí guardada, pues no hay problema tampoco, pero lo que podemos crear es una gema que nos va dejando almacenado toda la secuencia de pasos que va a realizar. Ya sabemos, ya nosotros lo tenemos entrenado, incluso no solamente con las instrucciones, sino con unos conocimientos previos. Les doy un ejemplo. Yo puedo aquí cargarle un PDF con los códigos IPC, las clasificaciones de patentes, la actualización 2025, la más reciente, la versión 1 2025, y decirle, estas son las clasificaciones IPC. Listo, se la cargo. Y le doy unas instrucciones.
que cada vez que yo le agregue un tema como el de Food Tech que tengo acá, él vaya y busque en esa guía cuáles son los códigos IPC que le corresponden a ese tema. Y él automáticamente lo va a hacer. Entonces ya no tendría que ir a la base de datos de la OMPI y buscar por allá dentro de estos árboles de clasificación, cuál es el código IPC que corresponde. No, yo lo puedo tener aquí totalmente personalizado con apenas 2 pasitos, algo súper sencillo. Entonces, vean que yo acá tengo unos gems ya creados. Por ejemplo, este es un gem para preguntas clave de inteligencia. O sea, yo puedo aquí tener un asistente que me ayude a aterrizar la parte que acabamos de hacer. Les voy a mostrar cómo lo puedo trabajar. Entonces, yo aquí tengo ya una conversación iniciada. Acá. Entonces, ya lo tengo organizado, totalmente preparado y lo tengo incluso entrenado para que apenas lo salude, él me dice, listo, soy un asistente de preguntas de inteligencia, soy un experto en vigilancia e inteligencia competitiva y mi objetivo es apoyarte en la definición de las preguntas clave de inteligencia. Para comenzar, necesito que él me entregue, que yo le entregue una información. ¿Cuál es el tema sobre el que voy a hacer la investigación? Food Tech en la elaboración de proteínas alternativas lácteas. Listo, perfecto. Entonces yo le di el tema. Entonces él me empieza a preguntar algunas cosas, como por ejemplo, ¿cuál es el objetivo estratégico de esta vigilancia? Por ejemplo, buscar nuevos competidores, tecnologías emergentes o tendencias de mercado. Entonces yo le digo, bueno, tendencias de mercado y tecnologías emergentes, es lo que necesito saber sobre ese tema. Y aquí entonces me dice, perfecto, bien, con esta información más otra que me está solicitando va a elaborar la pregunta. ¿En qué sector, industria o dominio se aplicará la investigación? ¿Se enfocará en un mercado geográfico específico o en qué segmento de consumidor particular? Por ejemplo, productos para veganos, bebidas funcionales, etcétera. Esto, esas preguntas que él me está dando, yo no se las tengo predefinidas con ese tipo de ejemplos tan específicos. Yo solamente le estoy diciendo dentro de mis instrucciones, cada vez que captures información nueva, me elaboras unas preguntas que yo pueda responder para que tengas mejor conocimiento y de esa manera seguir sumándole al objetivo de la conversación. Entonces, la empresa productora de lácteos requiere comprender las demandas dinámicas del mercado en USA, LATAM, al igual que las nuevas tecnologías que existen en este momento. Listo. Bueno, y entonces acá ya me está proponiendo unos factores críticos de vigilancia. Esto normalmente cuando uno hace vigilancia de la forma pues como más clásica, a uno le toca tener mucha interacción con el cliente para que el cliente logre comprender cuáles son los factores críticos de una pregunta tan global como la que vimos ahora, una pregunta que no estaba aterrizada. Entonces, dentro de esa pregunta de investigación puede haber un factor crítico enfocado directamente en mercado, otro factor crítico en tecnologías, otro en tecnologías, otro en consumidores, otro en regulaciones. Vean qué interesante es algo que a uno normalmente se le escapa, ¿sí? Y aquí está Gemini recordando, no sé, y sobre ese tema puede ser muy interesante tener un enfoque de factor crítico para vigilar en la parte normativa. Otra en inversión y financiamiento, también importante, son food tech, tecnologías que son todavía muy emergentes, pero que hay capitales por ahí que están disponibles para poder involucrarlos dentro del desarrollo. También un enfoque de sostenibilidad y otro enfoque posiblemente en cadenas de valor. Yo le digo cuáles son los enfoques que me interesan, cuáles son los factores críticos que me pueden interesar, y ya de ahí empieza a darme las preguntas clave. Me salté aquí un paso, pues que me preguntó por el alcance temporal para la vigilancia. Y aquí, bueno, ya pasa la parte que les quería mostrar. Y es unas preguntas de investigación relacionadas con cada uno de los factores críticos que les acabo de mostrar. Entonces, el mercado me recomienda estas preguntas clave. Ojo con esto, no quiere decir que entonces yo ya deba limitar mi vigilancia a lo que él me está diciendo. Estos son ideas que me pueden inspirar porque me pueden incluso mostrar cosas que tal vez yo no tenía en la mente o el cliente no tenía en la mente para hacer la vigilancia, ¿sí? Pueden haber aquí cosas que terminan revelando nuevos aspectos para irlos involucrando dentro de mi vigilancia y que puedan ser interesantes para el proyecto de innovación.
Por ejemplo, vean esta pregunta que la estuve revisando ayer. ¿Quiénes son los principales actores en donde se involucran startups o empresas consolidadas que dominan el mercado de proteínas alternativas lácteas tanto en Estados Unidos como en América Latina? Esa pregunta, así de específica, no estaba dentro de la pregunta más grande de investigación. Esta es una pregunta mucho más aterrizada, mucho mejor este tipo de preguntas. Vean esta qué tan particular. ¿Cuál es el perfil demográfico y psicográfico de los consumidores de proteínas alternativas lácteas en Estados Unidos y en América Latina? Yo le enfoqué en esas dos regiones. Muy buena pregunta, muy bien enfocada. La respuesta a esta pregunta contribuye a responder la otra pregunta más amplia de investigación que habíamos diseñado inicialmente. La parte de regulaciones, esta no hacía parte de mis preguntas, de mi pregunta inicial de vigilancia. ¿Qué normativas de seguridad alimentaria y requisitos de etiquetado han cambiado o se han implementado en Estados Unidos y América Latina, afectando la producción y comercialización de proteínas alternativas lácteas? Una pregunta también muy interesante. Bueno, hay otras preguntas, por ejemplo, vean esta. ¿Cuáles han sido las principales rondas de inversión, fusiones y adquisiciones en el sector de proteínas alternativas lácteas en los últimos 5 años? Una pregunta súper específica, pero muy buena. Entonces, vean que la intención al utilizar este tipo de herramientas, al menos este GEM en particular, es lo que era una pregunta súper etérea, aterrizarla en unas preguntas mucho más específicas que me van a direccionar muchísimo mejor la investigación. Lo que yo haría es ir con estas preguntas donde mi cliente de vigilancia y validar cuáles interesa, cuál no le interesa y cuáles complementaríamos, cuáles transformaríamos, de qué forma las podemos abordar para garantizar que la vigilancia e inteligencia tengan la mejor calidad posible, que no se nos queden aspectos relevantes por ahí sin atender. Bueno, esta es una de las funcionalidades, un GEM súper sencillo. Ahorita les muestro otro GEM que es un asistente para crear ecuaciones de búsqueda. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahorita. Y también tengo un gem para crear prompts. Bueno, podemos crear gems o asistentes para muchísimas tareas repetitivas. Bueno, en este momento les quiero mostrar cómo realizar una investigación profunda con Gemini. Entonces, vamos aquí a abrir una nueva conversación. Y a esta conversación le voy a traer la pregunta de inteligencia. Lo que voy a hacer acá por practicidad es traerle la pregunta inicial. No debería ser esta porque esta es muy genérica. Debería ser una de las que están un poco más aterrizadas, pero la finalidad en este momento es que entiendan cómo utilizar la herramienta. Ya yo tengo aquí unas cosas preparadas, entonces es como para poder aprovechar bien el tiempo. Entonces, la intención es que veamos bien cómo funciona la herramienta, más allá de si debimos haberlo hecho con esta pregunta particularmente o no. O sea, en un ejercicio de vigilancia que yo esté realizando para un cliente, no lo haría con esta pregunta, porque es muy global. Lo haría con otra, pero para realizar la descripción del ejercicio, creo que funciona muy bien. Entonces, algo de lo que más me gusta a mí de Gemini en este momento es esta función. Esta es una versión de Gemini gratuita, no lo tengo en la pagada. Y aquí le voy a habilitar la opción de investigación profunda. Aquí está. No viene habilitada por defecto. ¿Listo? Entonces tengo que habilitársela. La habilito y le voy a dar aquí ya la instrucción para que inicie. Cuando él arranca, él no va de una como en cualquier de las demás funciones de Gemini, de ChatGPT o de Perplexity o de Cloud, de cualquier otra. No arranca el chat de una con la intención de darme la respuesta, ¿sí? Lo primero que hace es entregarme el plan de investigación. Entonces, eso para mí es súper ganador, porque me está diciendo, antes de darte la investigación, voy a explicarte qué es lo que voy a hacer. Entonces, apenas yo le valide esos pasos, pues como esta secuencia de tareas para llegar al resultado de la investigación, él empieza a ejecutarla. Entonces, aquí me dice, el plan de investigación es esto, va a investigar en unos sitios sobre identificar las principales categorías de tecnologías food tech emergentes enfocadas en la producción de proteínas alternativas lácteas.
Después va a investigar en detalle las tecnologías más prometedoras dentro de estas categorías, como la fermentación de precisión. Vean que yo nunca le dije fermentación de precisión, esto lo investiga él, lo trae. Fermentación de precisión es una food tech que está revolucionando el mundo de los alimentos, al igual que agricultura celular. Bueno, entonces me da unos ejemplos de qué es lo que va a investigar. Listo. Después va a decir que, me dice acá que va a evaluar la escalabilidad actual y proyectada, la eficiencia de recursos y el impacto ambiental, sostenibilidad de las tecnologías. Va a realizar un análisis potencial de disrupción de las tecnologías. Va a identificar las empresas, startups y demás que están trabajando esas tecnologías, a determinar las implicaciones estratégicas de las tecnologías, a investigar los desafíos actuales y sintetizar la información. Listo, entonces ahí ya me está diciendo, este es el plan. Yo le puedo decir antes, porque puede ser que yo evalúe ahí, ve, no, me falta algo. Vamos a darle dos instrucciones adicionales. Le digo modificar el plan y le digo incluye búsqueda de patentes. Bueno, listo. Entonces va a incluir una búsqueda de patentes. No es que va a sustituir todo el plan, sino que dentro de uno de los pasos de la búsqueda de tecnología, va a incluir la búsqueda de patentes. No es la mejor de las búsquedas, ¿sí? Si nosotros queremos hacer una búsqueda de patentes con mucho detalle, debemos utilizar una base de datos exclusiva de patentes, pero es un complemento muy interesante, ¿sí? Porque va a unir información de diferentes fuentes dentro de la misma tarea. Y acá le voy a dar otra modificación al plan y le voy a decir que incluya una tabla con la revisión de los TRL de cada tecnología. El TRL es una medida del estado de madurez de las tecnologías que va desde 1 hasta 9. Siendo 1, pues que la tecnología es apenas una idea, y siendo 9, que es una tecnología que ya sería escalable. Entonces lo que va a hacer es que va a ir a buscar las tecnologías, captura buena información para darme una evaluación de cómo puede estar esa TRL de cada tecnología. Listo. Vamos a darle esta también ahí como una modificación al plan. Todavía no estoy haciendo mi investigación. Vamos, dale. Hola, ¿alguna pregunta? Por ahí alguien activó el micrófono. Listo, perfecto. Entonces ahora sí vamos a darle Tenemos investigar. una mano de Hola. levantada, Andrés. Dale, Dubar dale. Gutiérrez. Dale mientras se va adelantando la investigación porque se demora un ratico. Dale, dale, Domar, sí. ¿Cómo están? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien. Tengo una pregunta. Ahí uno puede, digamos, por medio de la IA, puede formular alguna ecuación booleana para alguna búsqueda en las bases de datos de patentes o en bases de datos científicas para una investigación más profunda. Sí, ese es el ejercicio que sigue. Ah, ok, me adelanté, qué pena. No, tranquilo, tranquilo. Igual, bueno, no es específicamente el que sigue porque vamos a desarrollar algo parecido ya en ChatGPT con con investigación profunda, la función de investigación profunda, para que hagamos el comparativo. Después les voy a mostrar otras dos o tres que sirven para investigar artículos y ya después ahí sí voy a esa, porque yo creé también una gema en donde yo le doy el tema, la pregunta clave de investigación, le doy unas ideas y él empieza automáticamente a buscar los tesauros, o sea, a elaborar pues los conjuntos, a crear las intersecciones para poder tener las ecuaciones booleanas y ya me las entrega incluso listas para copiar y pegar en Scopus, en Lens, en la base de datos que yo necesite. Pero entonces la respuesta es sí, y ahorita vamos a ver cómo funciona. Listo. Entonces, aquí se va a quedar un momentico. Listo. Porque esta tarea que le acabo de indicar requiere tiempo. Listo. Entonces voy a ChatGPT. Vamos a ver esto cómo lo trabajaría con ChatGPT. Entonces, un nuevo chat. Listo. Y acá yo les comenté ahorita que hay funciones que me gustan más de Gemini que de ChatGPT. Y ojo, como les vuelvo a repetir, funciones. No estoy diciendo que en general ChatGPT o que Gemini sea mejor que ChatGPT.
Pues eso depende, ¿cierto? Depende de lo que estemos haciendo. ChatGPT hace poco sacó la versión 5 que ha recibido muchas críticas. Bueno, esto es un tema que sigue en constante evolución, crecimiento, y seguramente en algún momento, en algunas de las características, perdón, va a ser mejor ChatGPT que Gemini. Esto es una competencia viva que tiene diferentes momentos, evoluciona. Bueno, entonces acá voy a darle la opción, o sea, volví a agregar mi pregunta, la misma pregunta de investigación, y acá, miren que si yo me voy para el más, entonces yo puedo aquí agregar fotos, archivos, la función de estudiar, aprender aquí de ChatGPT es muy buena, obviamente para crear imágenes también, tiene una opción para que piense más tiempo, y la de investigación a fondo, que es la que estamos utilizando. Y acá, entonces, yo le envío la instrucción. Miren que mi lenguaje del prompt no está tan diseñado, pues como siguiendo la estructura de lo que vimos en la sesión anterior, en donde les contaban que un prompt tiene contexto, tiene una información de entrada, tiene información de salida y obviamente la instrucción. En este caso no lo hago de esa manera porque estoy utilizando la función de investigación profunda, en donde yo converso a partir de una pregunta. Yo le doy la pregunta, él ya entiende qué es lo que debería hacer. O, como hace en este caso, me pide que le responda a unas preguntas para poder enfocar la investigación. Cuando estamos hablando de investigación profunda, cualquiera de los dos chats, no es necesario utilizar esa estructura clásica de los prompts. Esa es fundamental en las otras formas de trabajar con estas herramientas. En estas dos funciones, no. Listo, entonces, vean que antes de iniciar la investigación profunda, me hace unas preguntas. Me dice, ¿podrías especificar si te interesa alguna categoría particular de proteínas alternativas lácteas? Por ejemplo, caseína, suero, micelias, o las tecnologías como la fermentación de precisión, cultivo celular, ingeniería vegetal. Además, ¿quieres que el análisis se enfoque en startups, grandes corporaciones, centros de investigación o todos los actores del ecosistema? Esto podrá ayudarle al sistema para que haga mejor la investigación. Entonces yo le voy a decir acá que incluya todos los tipos de proteínas lácteas. Y le voy a decir que haga énfasis, sí, el énfasis debe estar comparativa de las tecnologías. Y aquí también le voy a decir que incluye el TRL de cada una. Bueno, ahí se me fue aquí sin la CNL incluye. Bueno, algunos detallitos. Y la tilde en énfasis. Bueno, Andrés, hola, sí, dale. ¿hay forma de poner un poco más grande el panel donde están los... Eso, gracias. Gracias. Dale, tranquilo. Entonces, bueno, ahí ya está iniciando la investigación y de nuevo, aquí también se va a quedar un momento. Listo. Vamos a ver cómo le está yendo a mi Gemini. Aquí se va a quedar un rato, igual que aquí en este. Entonces, mientras que esto ocurre, les quiero mostrar unas fuentes que algunas las conozco desde hace un poco y he tenido la oportunidad de trabajar en ellas, de hacer varias pruebas. Y hay otras que son muy nuevas, incluso créanme que en esto van a salir muchas herramientas nuevas. Eh, Vamos a hacer entonces, vamos a dejar estas aquí funcionando y mientras tanto paso a estas otras. Estas no son tan conocidas, se las voy a pasar acá por chat. Esta se llama Elicit y las que tienen en común, las que les voy a mostrar ahora, es que vienen predefinidas para buscar artículos, ¿sí? Para buscar información académica. Y en estas, entonces, uno lo que hace es que
entrega la pregunta de investigación, vean que así es como está predefinida y así funcionan las 3 o 4 que les voy a mostrar. Entonces, lo que hago es que les entrego la pregunta de investigación, yo por acá ya la tengo en inglés, aquí está. Entonces, le entrego la pregunta en inglés, funcionan en inglés estas en particular. Esta Licit, miren que lo que hace inicialmente es que me evalúa la calidad de la pregunta, me dice que es una buena pregunta y aquí me recomienda, por ejemplo, mejorarla con una pregunta que sea más específica en tecnologías o una pregunta que sea más específica en análisis comparativo o que sea más específica en las implicaciones estratégicas. Puedo hacer la modificación, vean que automáticamente cambia mi pregunta cuando yo me paro en alguna de estas opciones o con la pregunta como la tenía prediseñada, me voy, listo. Entonces ahí ya empieza. Y lo que hacen es que elaboran como un pequeño review. Es algo súper interesante porque van, buscan en las fuentes académicas. eh, Esta tiene una limitación de cuántas fuentes consulta. Aquí me está diciendo que lo hizo sobre 4, pero yo es porque la he utilizado mucho en estos días. De pronto me estoy consumiendo los créditos que tienen libres. Ella tiene capacidad de consultar en más fuentes y elabora un informe de mejores características que este tan sencillo que me está mostrando acá. ¿Listo? Lo que pasa es que vamos a decir que puedo ir a una reciente, la que yo haya hecho ayer. A ver, acá yo creo que esta tiene mejor calidad de la respuesta. Esto es lo que les quería mostrar. Me estaba consumiendo los créditos gratuitos. Todos estos son negocios, lógicamente. Entonces le dan a uno unas opciones de la capa gratuita y a medida que ven que uno está utilizando mucho la plataforma, pues entonces le dicen, hey, deberías pagar. Pero vean aquí la estructura tan interesante. Entonces, la pregunta, y aquí ya me propone pues como un título de un review que él elabora. Incluso vean que me entrega el resumen del review con datos, con proyecciones de crecimiento. O sea, la construcción de esto tiene muy buena estructura. Hay que revisarle la calidad, lógicamente. O sea, la labor del vigía en estos temas no termina. Qué pena, no había visto la mano levantada. Dale, Dora. Esta te puede dar la fuente de información de dónde sacó, como para efectos ¿cómo es? De derechos de autor y todo eso. Te puede dar la fuente de información. Al Te final la, entrega la bibliografía al final. Sí, esta entrega las bibliografías. Míralas, ok. aquí están. ¿Sí? Porque usted Es sabe que cada más, vigilancia toca poner claro. la fuente bibliográfica. Sí, 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 claro, claro. No, y es que ahorita vamos a ver algo. Y es que en realidad yo no las utilizo para como que, este fue mi reporte de vigilancia y ya lo entrego. No, eso sería irresponsable. Yo lo hago para capturar artículos. Yo lo que hago acá es que listo, me parece súper interesante la propuesta estructural, el documento como lo redacte y demás, pero seguramente esto no lo necesito así. O sea, seguramente mi informe debe quedar con una estructura distinta, debe quedar un análisis distinto y demás. Entonces yo leo acá Es porque me parece muy una interesante ayuda. exacto, como una ayuda o como Ujú. microcultura. Entonces, como microcultura, excelente. Pero lo que hago siempre es voy a las fuentes, las abro. Es más, voy aquí a abrir alguna. Y aquí vean que abrí uno de los enlaces y me voy directamente ya a la fuente completa, entonces me descarga el documento. Listo, porque era un Open Access. Ahí ya me descargó el documento, es este. Y este documento ya lo tengo descargado. Ahorita vamos a ver cómo lo trabajo con otra herramienta, con Notebook. Pero entonces por el momento, lo que logré extraer del Licit, más que este informe, es esa bibliografía. Esa bibliografía al final, valiosísima, son documentos reales, no son alucinaciones. Yo puedo validar entonces, lógicamente, quiénes son los autores, la revista, el Q de la revista, las afiliaciones de los autores, en fin. Entonces, yo con eso valido la calidad, la pertinencia de la información que estoy encontrando para después de hacer la curaduría, ahí sí pasarla a mi elaboración de informe. Pero yo no me quedo con esto. Esto lo utilizo como una capa intermedia. Lo mismo con Consensus. Esta fue la primera que conocí, interesante.
pero se está quedando rezagada con respecto a los demás. Aquí se las comparto. Entonces voy a replicar el ejercicio simplemente como para que vean cómo funciona. La lógica es la misma que en el ICIT, ¿sí? Entonces aquí copio mi pregunta, acá la pego, y acá tengo unas opciones de aplicar unos filtros en Consensus. Y esos filtros, el que me parece más interesante es el Q de la fuente. Q1, Q2, Q3, y ya con esto tengo calidad garantizada. También tengo un filtro para establecerle el alcance temporal, desde qué año hasta qué año. Y bueno, aquí tenemos otros filtros que ya ustedes pueden revisar, pues como en el caso a caso. Y lo mismo, después de implementar el filtro, simplemente por temas prácticos acá en el ejercicio, pasé rápidamente. Entonces aquí me elabora un resumen. Es también como un tipo de review, pero más cortico, en donde me entrega, como estamos hablando ahorita, también como en el caso de Elicit, una microcultura, podríamos llamarlo así, acerca del tema. Y al final, las referencias. Y eso es lo que yo también valoro bastante de estas fuentes. Entonces aquí me dice, ve, mira, aquí hay una muy interesante que me habla sobre nuevas tecnologías en esta producción de péptidos bioactivos lácteos. Entonces voy acá al PDF, la misma tareita, y esto lo repito dependiendo de los artículos que voy encontrando para ir teniéndolos pues ahí disponibles. La misma tarea, sencilla, simplemente con una pregunta de investigación, lo que yo les decía, alrededor de como una microcultura chiquitica, y bueno, una tabla comparativa de las fuentes y de las tecnologías. Vean, ahí están las tecnologías, una tabla que se puede ver muy interesante. Bien, a esto hay que revisarlo pues con detalle caso a caso. ¿Listo? La lógica es exactamente la misma. Hay nuevas propuestas. Esta es para mí muy nueva, no la conocía antes, se llama SciSpace. Se las voy a compartir por Andrés, acá. Hola, disculpa, es que dale. nos estaban haciendo una pregunta en el chat y creo que es pertinente hacerla ahora. Juan Pablo nos ¿Mm? pregunta que por qué consideras que Consensus se está quedando rezagada. Miren esta, la respondo con esta. O sea, esto es un entorno competitivo bastante dinámico. Vean cómo funciona esta, y con eso te respondo la pregunta alrededor de consensus. Esta, lo que pasa es que los créditos que tiene para utilizarla gratuitamente se consumen con una consulta. Entonces, esa es la parte incómoda. Pero vean que yo puedo arrancar acá antes de darle la pregunta diciéndole qué quiero hacer. Entonces, quiero buscar papers, quiero crear un reporte, quiero crear un review de literatura o analizar datos con funciones más avanzadas que las que trae Consensus. Si ven, extraer datos. Y no solamente eso, sino que miren que aquí me dice, bueno, ¿y qué fuente quieres utilizar? Entonces quiero hacer una vigilancia o sobre temas médicos, entonces utilizo PubMed, médicos de salud en general. Entonces miren que yo le puedo decir, es más, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo le puedo decir, vamos a generar un review, ¿listo? Un review y que use PubMed. Entonces, vean que ahí me está creando como cómo debería quedar el prompt. Y no solamente eso, sino que me está de entrada ya diciendo, va a ir a PubMed, o sea, a qué tipo de fuente de información va a ir para poder extraer esos resultados. Y después de eso, yo puedo definirle qué voy a crear. Si ven, hasta PPT puedo crear. No sé, porque no tengo la versión pagada, esto hay que hacerlo con la versión pagada, si genera la PPT completa, no creo. Pero lo que va a hacer es que me genera la estructura para poder después llevarla a Copilot tal vez y crear la PPT. Esa parte me parece súper Profe, interesante. perdón, sí Dale. la genera con la versión paga. Ah, De hecho, esa herramienta excelente. es buenísima para hacer revisiones sistemáticas de literatura, vigilancias, muy recomendada. Muchísimas gracias. Vean, ahí está parte de la respuesta de por qué Consensus. Esta la conocí apenas 2 o 3 semanas. Pero ahí está la parte de la respuesta de por qué Consensus está quedando atrasada. ¿Sí ven?
para mí, que trae como propuesta súper interesante. Y yo por acá tengo una búsqueda, no puedo hacer la búsqueda en este momento porque ya me gasté los créditos gratuitos, la verdad que estoy pensando pagarla. Aquí tengo una búsqueda ya lista, funciona muy bien. Ingresé la misma pregunta, si bien ingresé la misma pregunta, hagan la prueba y ustedes van a ver no solamente que él les está mostrando el proceso en vivo, sino que les está mostrando cómo interpretan la pregunta y ahí genera la fracción de pregunta para crear los elementos de estructura, de contexto y demás interpretaciones que son necesarias para poder realizar toda la investigación. Entonces realiza la investigación, que eso es lo que les está mostrando acá. Estas barras como en naranja son como los trozos de la tarea que él realizó, ¿sí? Y acá ya después está el informe. Y el informe son muy bien elaborados. Esta fue con la versión gratuita. La verdad me sorprendió en ese sentido, súper ganadora. Y lo que más me gustó en la versión gratuita, ojo, son estas salidas. Vean que yo me voy a parar aquí en la parte superior de la derecha, acá. Y acá en la parte de las salidas me entrega una información complementaria de lo que él trabajó en el paso a paso. Entonces, por ejemplo, aquí me trae fuentes de información relacionadas con el mercado. Vean acá la parte del centro. Estos son como archivos temporales que él creó para poder desarrollar el resto de la investigación y para poder entregarme la respuesta consolidada. Esta parte me parece valiosísima. Aquí están por bloques. Entonces, para el análisis de mercado me dice, utilizó estas fuentes. Y ahí están las fuentes. Listo. Pero vean esto. Se fue a traer, bueno, más análisis de mercado, pero aquí se fue a PubMed. Y en PubMed me trae la tabla de la revisión. Estas tablas tienen mucho valor. Esto es importante, porque estas tablas permiten generar las comparaciones de una forma mucho más rápida, directa. Si uno analiza los reviews, casi todos los reviews traen las tablas de cuáles autores hablan sobre qué tecnología en particular. Entonces me parece que es ganadosísimo que traiga esto, porque me permite no solamente tener la trazabilidad, sino el acceso a las fuentes para yo después continuar con el resto de mis análisis. Esto, les digo, me parece realmente muy interesante y estoy pensando en pagarla. La versión más barata creo que está como en $12 mensuales. Y por estos días vi que tienen una oferta de como el 30% de descuento. No le estoy haciendo promoción, no he pagado la versión, o sea, yo no lo he utilizado la versión paga, entonces no sé si sí vale la pena, pero tengo ganas de hacer la prueba para poder entenderla mejor. Yo creo que con eso queda la respuesta, porque para mí esta es mejor que Consensus y seguramente van a salir más, ¿sí? Hay otra que se llama Site. Ese Site, esa funcionaba muy bien en una capa gratuita hasta hace unos días. Ya, si uno quiere hacer, o sea, porque como yo lo utilizo tanto, si uno quiere hacer alguna búsqueda, a mí particularmente me cobra de entrada, es esta. Esta, la verdad, a mí también me generó muy buenos resultados, pero si intento utilizarla, ya me dice de una, debes pagar. También se las voy a compartir para que la prueben. Listo. Muy interesante todo lo que está saliendo alrededor de estos temas con inteligencia artificial para facilitar estas búsquedas. Se las voy a compartir por acá. Uy. Listo, perfecto. Hay otra, esta la conocí apenas hace 8 días. Esta es súper nueva. Se llama Storm, es de Stanford. Site te da solo 10 preguntas gratis con un correo de Gmail. Yo creo que entonces ya las gasté, sí, porque ya no me deja trabajar ahí. Finalmente, todos estos terminan siendo negocios. Bueno, Storm, de Stanford, muy buena institución detrás. Entonces, esto genera al menos una percepción de confianza. Por lo que logro entender de ella, está todavía en prueba. La estuve probando hace unos 2 o 3 días y colocaba la pregunta completa y no me dejaba. Me decía que debo utilizar un texto más corto para poder realizar la consulta. No me deja, ¿sí ve? 20 palabras.
no me deja colocar la pregunta completa, entonces vi eso como una falla, pero hay que hacerle seguimiento porque nada raro que dentro de unos días la mejoren y salgan con algo supremamente potente. Entonces, creo que hay que mantenerla en el radar. Hola, hola, perdón, ¿alguien va a hacer alguna pregunta? Perdón. Sí, No, creo que se le abrió el micrófono. Pero perfecto. sí, Juan acaba de levantar Juan, la mano. dale Juan, sí. Es que la herramienta Storm lleva en desarrollo más o menos 1 año y medio. Entonces, digamos, lo que tú has propuesto efectivamente va en esa línea. Ellos lo que buscan con la investigación de Storm es precisamente crear como una línea en donde ellos puedan empezar a tener feedback de los usuarios Ajá. y ellos como programadores empezar a mejorar la realización de ese tema. Pero este proyecto de la Universidad de Stanford ya lleva 1 año y medio ya prácticamente. No lo conocía. Me sorprendió y lo que dices al final de que ellos piden el feedback es tal cual, sí. Ellos vean que de entrada le dice a uno como, bueno, ¿cuál es su propósito de esta investigación? Y después de escribirle cuál es el propósito y demás, por acá yo tengo una búsqueda anterior, esta, y ellos al final le piden a uno lo que lo que estás comentando, lo del feedback, mira lo que está. Para ellos seguir mejorando. Sí, la verdad me sorprende pues que lleven tanto tiempo, no lo sabía, pero es una buena opción para mantenerla en el radar. Seguramente pues en algún momento van a salir con cosas muy interesantes. Y créanme, lo más seguro es que hay muchas herramientas más que no conozco o que pues no hacen parte pues como de este listado, porque es que de esto están saliendo soluciones a diario. Están saliendo soluciones constantemente, ya se está convirtiendo pues como en un mercado bastante competido y lo que esperamos es que a partir de esa competencia pues nosotros como usuarios nos veamos beneficiados, ¿cierto? Entonces, esa es como la idea. Bueno, les quería mostrar esto, ahora volvamos a nuestro Gemini a ver si ya terminó. Ahí sigue. Hola, ¿alguien más? Hola Juan, dale. No, solamente quería compartir, está muy bueno tu charla. Gracias. Quería compartir contigo un enlace donde está una relación bastante interesante de herramientas de inteligencia artificial aplicada para la investigación científica. La relación es aproximadamente unas 78 o 80 herramientas de investigación para que, pues, si puedes, o sea, distribuirla y demás, porque está muy bien realizada precisamente con una de las inteligencias que me parece muy chévere para realizar artefactos, que es Cloud, Ah, pero Cloud, entonces sí. esta está especializada para herramientas de investigación científica y como te digo, hay como 78 te confieso, muchas de esas que están ahí tampoco las conocía. No, y es que yo también te confieso, yo no sé qué tan práctico es empezar a explorar las 70 pues, y lo digo aquí, pues, como abiertamente, digamos, en confianza, porque es que son 70 estás diciendo, mientras que uno le invierte el tiempo a explorar las 70 para poder entender cuál puede ser la mejor. La verdad, no sé si sea lo más práctico, ¿cierto? Hay unas que se van a ir posicionando a partir del voz a voz como mejores que otras para ciertas tareas, y yo creo que uno debería entender cómo funcionan bien esas más allá de recorrer tantas y de pronto finalmente no utilizar bien ninguna, ¿cierto? Entonces, no sé, eso es un asunto como para seguir ahí evaluándolo. Bueno, De acuerdo, totalmente de acuerdo. sí, total. Dale, Jessica. Hola Andrés, buenos Hola, días ¿cómo con estás? todos. Andrés, en principio muchas gracias por la presentación, bastante interesante. Y yo quería hacerte una consulta Ujú. relacionada así. Yo entiendo que en este momento, por ejemplo, los ejercicios están dirigidos a partir de algún tipo de prompt poder rescatar e identificar información que provenga de distintos tipos de fuentes, ¿no es cierto? Sí. Pero yo no sé si tú podrías recomendarme ¿cuál de estas IA podría utilizar, por ejemplo, ¿no? Si yo me encargo de identificar un grupo de documentos, ya sea como publicaciones científicas, sean patentes, y las trabajo en una base
básicamente un Excel, por ejemplo, en una matriz donde agrupo Ujú. y categorizo esta información de acuerdo a la revisión, a la selección, organización que yo haga de acuerdo al tema que esté trabajando. Ah, Y súper. que pueda utilizar más bien estas herramientas para que me ayuden de repente a mejorar la clasificación o organización de acuerdo a las tecnologías que aplican, porque de hecho, podemos trabajar en distintos temas, o sea, en distintas temáticas en vigilancia Ujú. y no tenemos por qué ser expertos en todo. Sí, Entonces, tienes toda la razón. en principio, utilizar estas herramientas para que nos ayuden a tener claridad sobre qué tipo de tecnologías identifican y, en segundo lugar, para que pueda, al cargarle yo la información, esta me pueda hacer un reconocimiento de patrones, por ejemplo, a Ujú. nivel de publicaciones científicas y de tendencias a nivel, por ejemplo, si le cargo una matriz con información de patentes, ¿no? Que yo haya seleccionado y trabajado previamente. Alguna de ellas me serviría mejor que otra, ¿no? Justo tocando el último punto que has tocado bastante bien. Y que me facilite este trabajo, porque actualmente lo hago, pero con cierta dificultad, ¿no? Tengo Ujú. que limpiar aún no, o sea, tengo que limpiar la tabla de Excel. No soy programadora, entonces me cuesta un poco en ese sentido y me facilita el uso de estas IAs para hacer Ujú. ese trabajo, ¿no? No sé si me podrías recomendar o de repente dar algunos tips que me ayuden en ese proceso. Gracias. Eso justamente sí, no, yo justamente iba a darte más bien tips que una herramienta en particular y es, entiendo bien lo que dices de la tabla de Excel porque cuando hacía vigilancias exageradamente robustas terminaba también con el mismo enredo, principalmente por ejemplo cuando uno descarga la tabla de Excel desde un Scopus o desde una base de datos de estas de patentes que uno tiene ese listado largo y se puede complicar mucho en esa revisión. Ahí, más que una herramienta específicamente, lo que yo he creado son asistentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ChatGPT, lo que pasa es que yo no tengo aquí la versión pagada y eso lo hice en la empresa. eh, en ChatGPT creé un asistente en el que yo le cargo la tabla que tú mencionas y después empiezo a hacerle preguntas alrededor de la tabla para que me diga exactamente, por ejemplo, si es una tabla que relaciona patentes, entonces está el número de la patente, el título, resumen, los claims y demás. Entonces que busque en cierta orden, con cierta estructura, para que empiece como a enfocarse en las patentes, por ejemplo, que den una respuesta a mi pregunta. Y créeme que no hay que ser programador para poder generar un asistente de estos, es simplemente darle la instrucción y cargarle los archivos en cada momento. Entonces puede ser un asistente que en el primer paso lo que pida es carga el archivo con pues, la tabla de patentes y ya después genero la interacción con él, debe estar muy bien entrenado para que pueda desarrollar bien la tarea. Ese es un tip. Otro, ese lo utilicé en la empresa y me funcionaba muy bien, la verdad. Y otro tip es utilizar Notebook. Lo que pasa es que Notebook puede ir un poco más adelante, que incluso lo vamos a utilizar ahorita, porque en Notebook ya tienes que tener los documentos identificados. Entonces lo que hace uno en Notebook, que lo vamos a hacer enseguida, es descargo el documento, lo incluyo en una biblioteca exclusiva de la investigación que esté realizando y después genero toda la interacción solamente con esa biblioteca. Enseguida lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, sí, como para resumir la respuesta, asistentes a mí me han funcionado bien y en el caso de algo como lo que estás comentando, me funcionan mejor los asistentes Que de no arreglado ChatGPT. Hola, me funcionan mejor los asistentes de ChatGPT arreglado ese error que que el de esto Chat. tiene. Hola, hola, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Entonces, te estaba diciendo, me funcionan mejor los asistentes de ChatGPT. Tienen mejor nivel de detalle que el de Gemini. Lo que pasa es que el de ChatGPT es pagado, el de Gemini es gratuito. Listo. Puedes ensayar, de pronto si desde la institución tienen la forma de tener una cuenta pagada y generar pues el GPT. Es realmente sencillo. Si algo me puedes buscar en red social y demás, pues en LinkedIn. Y
miramos cómo te puedo ayudar con algo adicional por ahí en ese tema. Y si no, notebook. Listo. Y enseguida lo vamos a utilizar. Bueno, Gemini se quedó aquí haciendo la investigación. Yo presentía esto, entonces lo que tengo acá es una investigación que hice ayer. Vamos a ver si es esta. Es esta. Listo. Entonces, esta investigación la hice ayer porque me imaginé que iba a pasar esto con Gemini de quedarse ahí procesando toda la información. Voy a cerrar incluso esta hoja ya. Y acá, listo. Entonces, esto es lo que resulta después de indicarle a Gemini necesito una investigación enfocada en tal tema y con todo lo que yo les dije, modificación del plan. A mí esto me ha funcionado muy bien, la verdad. Sí. Entonces, ya lo que uno hace es que revisa el informe, incluso el informe se puede exportar a un documento, a los docs de Google, que es este que tengo aquí abierto. Entonces acá está el documento, este es el informe. Este informe yo lo utilizo como insumo, no como finalidad, ¿sí? Este informe puede ser muy bueno, puede tener unas tablas interesantes, que incluso vean, ahí está. Esto es el impulsor de la demanda, lo que genera que el consumidor busque las alternativas lácteas. Y ahí está bien organizada, con incluso vean crecimiento del mercado, tendencias y demás. Esto muy interesante. Yo lo puedo guardar así como está. Después me lo llevo a un archivo y le doy acá descargar como PDF y me lo guardo para complementar los artículos que ya he descargado. ¿Sí? Los otros artículos que descargué vía Consensus, iSpace o cualquiera de las otras fuentes o incluso Scopus. Ahorita vamos a utilizar Scopus. Y la otra parte que me interesa mucho de estos informes está aquí al final. Obviamente, la bibliografía. Entonces reviso obviamente todo el documento. O sea, aquí la función del vigía, de leer y demás, sigue siendo vigente. El vigía debe leer, ¿sí? Lo que pasa es que optimizamos nuestros tiempos con herramientas que nos ayuden a identificar exactamente qué leer para no dar tantas vueltas como lo que estaba preguntando ahorita Jessica. Aquí encuentro entonces las referencias. ¿Listo? Y las referencias normalmente sale algo robusto, muy buena cantidad de referencias. ¿Qué es lo que yo hago acá normalmente? A ustedes les va a parecer esto súper engorroso, pero es que parte de la función de vigilancia todavía sigue siendo así de manual, es empezar a revisarlas una a una para ver qué tan pertinentes son y las descargo en mi librería si son documentos importantes. Vamos a ver por ejemplo, los retos de la agricultura celular, entonces lo abro y lo voy a dejar ahí abierto, incluso es una página, supongamos que es una página muy interesante, tendría que leerla, ver exactamente su calidad de contenido y voy generando esta biblioteca con las fuentes. Esta de GEA es importante, estos son unos proveedores. Listo, entonces estoy haciendo el ejercicio rápido, pero es por un tema de tiempo, alimentando mi librería. Listo. Y este también lo guardé. ¿Qué es lo que hago con los artículos y demás contenido que voy encontrando? Lo voy almacenando en Notebook. Yo imagino que ya ustedes conocen Notebook. Igual aquí se los voy a volver a mostrar. Y les voy a compartir también el enlace. Listo. Entonces ahí está Notebook. Entonces, para quienes no conocen Notebook, es una herramienta de Google gratuita, potente, muy interesante, que permite crear librerías sobre diferentes temas. Entonces acá, vean que aquí me dice crear un nuevo cuaderno. Entonces yo le abro ahí la opción de crear el nuevo cuaderno y de entrada me pide, bueno, vamos a cargar los documentos a la librería. Entonces yo aquí ya puedo darle seleccionar fuentes y voy a mis carpetas, selecciono el artículo, pues el PDF o lo que necesite como fuente y lo guarda. O pueden venir desde Drive, ¿sí?
o pueden venir desde unos enlaces, desde un sitio web o incluso video de YouTube, o yo copiar el texto aquí directamente, ¿sí? Lo escribo ahí directo. Voy a ir al notebook que yo ya tengo creado, iniciado, no lo tengo terminado, sobre el tema de esta práctica. Entonces, está iniciado, no está terminado, porque todavía le voy a cargar algo más de contenido para que veamos cómo funciona. Esta es la interfaz del notebook. Entonces, en la parte de la izquierda está la librería. Aquí, esta es la librería. Y aquí tengo la opción de añadir contenido nuevo o de descubrir. Esta función de descubrir es que va a Internet, yo le digo consulta más información sobre tal tema y él la va a traer. A mí me parece que esto no es adecuado hacerlo de esta forma, porque si lo que queremos es evitar alucinaciones, entonces lo que suba debería pasar primero por mis manos para yo cargarlo ahí y estar seguro de la pertinencia de esas fuentes. Ahorita le vamos a añadir más contenido. Aquí en la parte central está el chat, aquí está toda la interacción. A medida que yo le cargo el contenido, él me da un resumen de lo que está encontrando en las fuentes. Tengo la opción aquí de añadir notas, aquí está abajo, añadir una nota, ¿sí? Algún texto, o ahorita veamos, ahorita podemos ver cuando genere una interacción, él me genera una respuesta y la respuesta la puedo guardar como nota. Un resumen de audio o un mapa mental. Y esos mapas mentales o esas otras herramientas de estudio las tiene aquí en la parte de la derecha. Me parece algo brillante esto que tiene. Aquí tiene un resumen en audio que lo que hace es que crea un podcast y son buenos, son muy interesantes. En la versión pagada de Notebook, el podcast es mucho más preciso, ¿sí? Y yo le puedo configurar unos elementos que no lo puedo hacer en la versión gratuita. Esto es nuevo, esto lo vi ayer, este resumen en video. Yo trabajo mucho en Notebook y la semana pasada que lo había trabajado, la antepasada no estaba. Este ahorita lo vamos a ver porque ya creé un resumen en video. Puedo crear mapas mentales, que me parece también muy interesantes, o informes, que puede ser un resumen, una guía de estudio. Las guías de estudio son muy buenas también. Unas preguntas frecuentes o una cronología. Entonces yo puedo aquí armar, por ejemplo, una cronología de la tecnología. Entonces él se va y busca en el año 1900, pasó tal cosa. Y así lo va haciendo año a año. ¿Listo? Ahorita vamos a ver algunas de estas funciones. Lo primero que va a hacer es que le voy a cargar más contenido. Entonces, voy a darle a añadir y le voy a dar sitio web. Y voy a cargar este sitio web. Listo, entonces copio el enlace, me devuelvo al notebook y acá le cargo el sitio web. Hay ocasiones en las que no carga el sitio web, de pronto por una configuración del sitio. Si por alguna razón, veanlo, aquí está. Vea que los que están en PDF tienen el loguito de PDF y este otro es un sitio web que sale con este recuadro azulito. Si por alguna razón no carga un sitio web que ustedes necesitan analizar, les recomiendo que van al sitio web y lo guardan como PDF o lo imprimen. Lo guardan como PDF para que la información, el texto que está aquí, lo pueda leer el notebook. Listo, esa es la forma. Pues, hay algunas páginas que tienen la configuración que no las lee el notebook. Y voy a cargar este también. Perfecto, entonces voy acá, añadir sitio web y acá lo pego, insertar. Listo, entonces ya están los documentos. También había descargado una información nueva. Los archivos que los tenía por acá en descargas están. Estos tres son nuevos, los acabé de descargar, los estoy cargando. Y bueno, listo, ahí están cargando. Listo. Todavía no voy a trabajar el resto de las funciones del notebook porque me falta ir a Scopus, que es lo que les iba a mostrar ahora. Entonces, voy a James, a Gemini, y aquí les voy a mostrar lo que me preguntaron ahorita sobre si uno puede crear un gem para crear ecuaciones de búsqueda. Yo ya lo tengo hecho. Es este. El gem asistente de ecuaciones de búsqueda. Y lo voy a desarrollar completo para que veamos cómo funciona. Entonces, este es mi asistente para crear ecuaciones de búsqueda. Vean que ya
estaba aquí haciendo pruebas para el taller. Entonces, aquí voy a crear uno nuevo. No es que sea obligatorio saludarlo, simplemente es como para entender qué es lo primero que me va a preguntar, cuál es el tema o tecnología central a investigar. Y yo por acá tengo todo esto ya listo, entonces mi tema es este. Es este. Este es mi tema. Aquí va, listo. Entonces, listo. Entonces vean que acá ya me pregunta, pero es porque yo lo configuré así, ojo. Me dice, listo, el tema es FoodTech en la elaboración de proteínas alternativas lácteas. Ahora vamos a la pregunta clave de inteligencia que se necesita responder. Esa pregunta también la tengo acá. Listo. Y se la cargué. Entonces él me va a preguntar algunas cosas que puede necesitar para mejorar la ecuación. Entonces, periodo de tiempo, le puedo decir periodo de tiempo 2010 en adelante. Eh, Sin geografía. Sí, no es obligatorio. Sector de industrias, industria de alimentos. Y tipo de fuente. Fuentes académicas, lista. Entonces, bueno, Andrés, aquí. mientras Hola. carga, hay una pregunta de Mónica García en el chat que dice que cómo configuraste lo anterior en Gemini. El GEM. ¿O a qué se refiere con el anterior? Mónica, puedes aclarar, si quieres puedes abrir tu micrófono. Buenos días, ¿cómo están? Hola. Hola, Mónica. Hola Andrés, es que veo que él te va preguntando cosita a cosita, ¿cómo configuraste eso? Ujú. Hagamos algo para no dañar la conversación. Déjame Sí, terminar y ahorita te muestro la instrucción, lo que está detrás. listo, muchas ¿Sí? gracias. Listo. Y cómo lo monté, pues obviamente. Listo. Gracias. Listo. Ahora, ¿qué tipo de información buscas? Artículos científicos, patentes. Entonces, listo, voy a decirle que artículos científicos y patentes, solamente este. Ah, porque yo dije académica y no está entendiendo como, bueno, académicas específicamente qué. Entonces, listo, artículos científicos y patentes, no más. Bueno, entonces ahora, ¿qué va a hacer? Él va a interpretar. Ah, bueno, la búsqueda va a ser en inglés. Me está preguntando, a continuación, defina los idiomas de la ecuación de búsqueda. Desea que la búsqueda sea en un solo idioma o sea multilingüe. Puedo hacerlo multilingüe incluso, pero vamos a irnos directamente a hacerla en inglés. Listo. Entonces, esta es la parte que yo quería mostrarles. Vean qué interesante, porque él a partir de el tema, de la pregunta de investigación y de la información, él me dice, listo, vea, el primer bloque de la ecuación de búsqueda va a ser Food Technology. Él me pregunta, ¿está bien que sea Food Technology? Porque de ahí lo que va a hacer es que va a buscar todos los tesauros de Food Technology. Listo, entonces vean qué bacano esto. Food Technology, palabra inicial, y después los sinónimos y variantes, que son los tesauros, esos que uno tenía que dar muchas vueltas para buscarlos. Entonces acá, Food Tech es el directo de Food Technology, Agri-Food Tech, entonces aquí me propone ya varios, ¿sí ven? Y me dice si hay algunos que se puedan excluir. Aquí yo ya lo que hago es que debo revisar que si sean pues como los términos. Obviamente, pues, esto no es como que me haga el trabajo completo, pues si pueda quedar eh, a- confiando en esto pues como a ciegas. Aquí le falta algo, le falta una, pero me adelanta muy buen trabajo. Entonces, le falta Agritech.
pero Agritech escrito sin el sino Agritech y sus variantes. Listo, entonces vamos a ver que lo mejore. Aquí Agritech y aquí Agrotechnology, ¿sí ven? Entonces, bueno, pero vean que yo me di cuenta que faltaba Agritech porque él lo propuso acá, pero no con la abreviación que se ve pues en la industria. Entonces ahí está, ya, listo. Entonces bloque 1, aceptar. Listo, ya está listo el bloque 1. Bloque 2, las tecnologías. Y va a tener un enfoque en tecnologías alternativas. Listo, entonces le voy a decir aceptar. Entonces vean que acá está enfocándose en proteínas alternativas. Es el segundo bloque con el que va a ser la intersección. Entonces me está diciendo proteínas alternativas, nuevas proteínas de próxima generación o proteínas no animales. Me parece que está muy bien. Entonces, bueno, por un tema también de tiempo le voy a dar a aceptar. Listo. Me va a proponer un bloque 3. Vamos a ver. Ah, sí, claro. Las alternativas lácteas. Entonces, perfecto. Ese bloque está correcto. Aceptar. Y el valor es que me entrega los sinónimos, ¿sí ven? Entonces me trae sinónimos de alternativas lácteas o que sean lácteos, pero no derivados de la leche. Incluso viene que me dice ya yogur, pues como alternativa al yogur, al queso, al helado, con todos sus derivados. También desde los tipos de tecnologías, los procesos y demás. Acá hay que tener en cuenta algo, y es que estos procesos son más tecnología qué tipo de proteína. ¿Listo? Entonces, no incluir los derivados de procesos ni ingredientes conceptuales. Listo. Entonces la reformuló. Listo, perfecto. Sí, porque si dejaba estos, me iba a generar un error con las del inicio, con las del primer bloque. Sí, uno hay que tener, de todas maneras hay que tener ojo de vigía en estas cosas. Listo, aceptar. Listo, entonces, bloque 4. Pero ese bloque 4 está en este momento enfocado solamente en fermentación de precisión, lo cual sería un error. Dejémoslo sin ese bloque 4. Dejémoslo, no incluir bloque 4. Porque lógicamente no tiene coherencia con el resto de la ecuación. Entonces, vean, acá ya me va a salir entonces me dice, la ecuación se generará en 3 formatos. La ecuación genérica, la de Google Académico, la de Scopus o de Web of Science y una para utilizarla en SpaceNet. Entonces acá tenemos la ecuación genérica y si yo la acepto ya me va a crear las otras variantes y ya esta es la ecuación que yo podría llevar para, por ejemplo, en Google esta me funciona. Sí, yo puedo copiar y pegar esta para llevarla a la Google. Le voy a dar a aceptar. Y me sale, listo, con los códigos y todo. En la de Google acá me conocen los códigos, pero acá, ok. Entonces, vean que aquí hay algo para cambiar en la de Scopus. Esta es la de Scopus. Sí, no sé por qué me la creó así, ayer estaba haciendo las pruebas y me colocaba bien los códigos. Me la puso genérica en todos los campos. Ahí, la verdad, lo que uno debería hacer es cambiarle ese campo de all para cambiárselo por si yo lo quiero utilizar, como por ejemplo acá,
en una búsqueda avanzada que sea solamente título, resumen y keywords. Esta parte. Porque es un campo particular de Scopus. Pero para poder hacer eso uno tiene que haber ya pasado bastante por Scopus y conocer cómo la funciona. Pero vean que me entrega incluso unas notas y unas opciones de mejora. Es más, este gem está creado de tal manera que me puede entregar esto, lo que yo les iba a decir, el JSON, para llevarlo ya a una parte de automatización. Entonces yo podría aquí generar la ecuación, copiar esto, llevarlo a un sitio mío, obviamente, para que haga búsquedas automáticas a partir del código generado. Pero esta parte de pronto en este momento no es interesante. Lo que le voy a decir acá, dame la versión de Scopus para buscar en título, resumen y palabras clave. Ahí está. Y ahí está bien. Listo. Ahí está con el código correcto. Título, resumen, palabras clave. Y está bien. Perfecto. Aquí hay un asunto. Y es que recuerden que estos sistemas de inteligencia artificial trabajan bajo sistemas, cosas que uno la puede tener dentro de la instrucción o dentro de la conversación y de pronto la excluyen. En este caso no me incluyó el rango de tiempo. Ahí lo acabo de ver, no está. Pero de todas maneras vamos a hacer la prueba. Entonces ahí ya lo traigo para Scopus. Recuerden que esta búsqueda se tiene que hacer en la búsqueda avanzada en la que tengo la edición de la query. Y aquí es donde entraría la ecuación. Está la ecuación creada completa. Los paréntesis los veo que están bien. Sí, están todos bien. Le faltó la restricción temporal, pero esa es muy fácil de hacer, entonces esa la podemos colocar ahorita. Y ya aquí entonces vamos a darle buscar. Y ahí está nuestra ecuación de búsqueda con nuestros resultados. Lógicamente esto hay que revisarlo. Sí, no podemos dejar todo pues en las manos de estos sistemas de inteligencia artificial. A veces se pueden equivocar. Vean que ahí ya hubo un error, omitió algo que le habíamos indicado que fuera del 2010 en adelante. Puede ser que tengamos más errores, pero aún así la forma como nos agiliza el trabajo para poder realizar pues como otras actividades tan engorrosas como la de la ecuación de búsqueda, esta parte la verdad me parece que es muy práctica, pero tenemos que tener ahí buen ojo todavía para seguir mejorando lo que ellos nos proponen. Dale, Dumar. Andrés, hola, qué pena. Esta misma herramienta se puede utilizar para hacer ecuaciones en bases de datos de patentes y muchas veces nosotros como tal buscamos una tecnología y usamos los códigos IPC. ¿Cómo es que se descarga esos códigos IPC en un PDF para después preguntarle a la inteligencia artificial de pronto cómo se puede hacer una ecuación con esos códigos IPC para que de una vez nos lleve más acotada la ecuación hacia la tecnología que nosotros vamos a requerir? Listo, perfecto. Entonces, mira, para responder tu pregunta, sí, incluso yo ya pues yo preparé este taller, estoy preparando ayer. Entonces, mira, ahí me creó la ecuación para Lens. Entonces, uno lo puede hacer, incluso yo ya lo había hecho y aquí la tenía adelantada. Esta es Lens, sí, es tal vez una de las más famosas para búsqueda de artículos. Ahí hice lo mismo, Patentes. perdón, de patentes, sí, perdón. Hice lo mismo y mira, hice la consulta y ahí me salen 16 patentes. Ahí están, incluso las patentes, estos son los proveedores de este tema en el mundo y los resultados son adecuados. Ya los estuve revisando también ayer como para validar pues, el tema. Entonces, ahí en realidad el asunto está en la redacción de las instrucciones, que incluso me devuelvo acá para mostrarles lo que me preguntan ahorita y ya te voy a responder lo de los IPCs. Mira,
uno lo que hace es que, devuelvo, en los gems, la parte de los gestores de los gems, esos son los gems que yo tengo creados, le puedo dar un nuevo gem, ponerle un nombre y aquí las instrucciones. La parte que, digamos que donde está el truco de esto para que funcione bien es en diseñar bien las instrucciones. Las instrucciones no son complejas. Les voy a mostrar aquí unos textos con instrucciones que yo tengo de diferentes cosas. Denme un segundo. Yo los tengo aquí en Word. Entonces, yo tengo, por ejemplo, este de ecuación de búsqueda. Es que ahí mismo en GEMS no se ve bien, ¿cierto? Pero aquí en este Word sí, de pronto. Entonces, aquí yo empiezo diciéndole, y es en lenguaje natural. Eres un experto en vigilancia e inteligencia competitiva, usa el lenguaje técnico, directo y preciso. Tu objetivo, guiar la construcción iterativa y validada de ecuaciones de búsqueda booleanas, reproducibles para fuentes de patentes, papers, noticias, bases, en fin. Entonces va a seguir estrictamente un flujo de tareas y reglas. Y entonces el primer paso es que él se va a presentar, preséntate brevemente y qué es lo que me va a decir, porque es un asistente, entonces vamos a tener una conversación. Y ya después le digo cuáles son las preguntas o la información que él me va a solicitar para recogerla y ya con esa empezar a elaborar la ecuación de búsqueda. Sí, es sencillo. Esto es de mucha creatividad, la verdad, también, porque y de iterarla, ¿sí? Como de ser creativo, como, bueno, ¿yo qué hago normalmente para construir una buena ecuación? Ah, bueno, primero, tengo que tener en cuenta cuáles son los conjuntos que hacen parte de la ecuación. Entonces voy a crear primero el conjunto 1, la palabra clave principal y sus tesauros. Listo, entonces yo no los voy a buscar. Le digo al gem que él busque los tesauros. Después valido el conjunto 1, me voy para el conjunto 2, palabra clave principal, sinónimos y tesauros, valido el conjunto 2, y así voy haciendo esto, ¿sí? Y vean que pues, se puede ver como si fuera complejo, pero en realidad no lo es. Es sencillo. Y también se los muestro así para que vean cómo, si ustedes tienen tareas repetitivas, como lo que les decía ahorita ante el archivo de Excel de la compañera, si normalmente hago lo mismo, descargo el archivo de Excel y después tengo que leer primero los títulos, después tal cosa, y yo lo hago manualmente, pues entonces yo le puedo decir a un GEM o a un GPT, toma este archivo, yo te lo voy a cargar o tú me solicitas el archivo y después realizas esta secuencia de tareas. Eso se puede generar de una forma muy simple porque vean que aquí no hay lenguaje de programación avanzado. Incluso vean, yo les muestro otro que tengo por acá de análisis de mercado. Esta es una secuencia de instrucciones de análisis de mercado, pero a partir de información secundaria. Entonces yo le digo a él que un usuario necesita realizar un análisis de mercado de tal empresa, de un competidor. Entonces él me pregunta cuál es la empresa que deseas analizar. Entonces yo le digo, la empresa es tal empresa. Listo. ¿Deseas analizar esa empresa a partir de qué tipo de fuentes de información? Entonces yo le digo, ve y busca tal tipo de fuentes de información. Exactamente qué necesito de la empresa. Entonces él va y realiza este análisis, monitoreo de la competencia y los canales, lanzamiento de productos, expansión de mercado, va a buscar si hay noticias de uniones, adquisiciones, en fin. Por acá, estrategia de precios y promociones. Ah, PepsiCo lanzó una promoción con tal cosa. Tal empresa lanzó una promoción con tal artista. Entonces, para tener ese monitoreo del mercado, esto funciona muy bien. Y es más, yo le digo exactamente, por acá hay un paso, que está por aquí, ¿en qué fecha? Acá, filtrar por fecha. Entonces, él le pide al usuario, dime desde qué fecha hasta qué fecha requieres que yo vaya a hacer esa consulta de noticias, eventos y demás. Entonces, yo le puedo decir, desde el 1 de mayo hasta hoy. Ve y busca noticias de qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, con quién. Obviamente, va y busca de lo que hay disponible en las páginas abiertas, ¿sí? No va a buscar en lo que sea privado, pero a partir de eso, captura la información y me genera un Es una análisis. pregunta.
Hola. ¿Este mismo texto que creaste ahí lo utilizas en otras IAs igualito o lo tienes que ir modificando de acuerdo a la IA? No, Porque esto va yo también igualito. aprendí una forma de buscar en ChatGPT y tengo pues Ujú. como un texto así base. Pero entonces me preguntaba si lo utilizas solo en Gemini o esta misma si se la aplicas a ChatGPT y te trae los mismos resultados. A ver, si varían los resultados, no es por el texto, porque el texto no tiene códigos que sean específicos de ChatGPT, ¿sí? Por ejemplo, yo vi que en la sesión pasada estaban hablando de la temperatura para hacer referencia a la precisión de las respuestas. La temperatura, yo no sé si ya los otros chats la están aceptando, la están identificando de la misma manera, pero la temperatura era un concepto asociado a ChatGPT, ¿sí? Pero no estamos utilizando aquí códigos como ese o palabras como que sean específicas de ciertos motores, ¿no? Mira que son cosas muy básicas, lo que pasa es que tienen estructura y esa es la parte que puede ser un poco más compleja, pues como decirle, primero haz esto y si tal cosa, entonces responde esto y si no, responde esta otra, de esta otra manera. Ahí es donde uno puede invertir un poquito de tiempo, pero después de tener esta secuencia de instrucciones y muy bien definido qué quiero que me responda en cada parte, con qué lógica, la verdad esto funciona bien. ¿Qué es lo que sí cambia? ¿Qué es lo que sí cambia? La precisión de las respuestas. Yo lo he ensayado, por ejemplo, que es de mucho detalle, este analista de mercado, y necesita mucha precisión en cuanto a la actualidad de los datos. Este me funcionaba mucho mejor en ChatGPT que en Gemini. Pero eso es algo característico de cada uno, ¿sí? O sea, es como la capacidad que tiene ChatGPT de ir a buscar datos muy actualizados y de extraer la información y elaborar el reporte. Gemini me fallaba para eso, ¿sí? Pero entonces, si quiero utilizarlo en ChatGPT, los GPTs en ChatGPT no son gratuitos, ahí sí es algo pagado. Si yo vengo acá a ChatGPT y acá están los GPTs, aquí GPT, yo no pago. Ahorita estaba leyendo un comentario acerca de que el producto es uno, un comentario que colocaron ahí en el chat. Pues la verdad, si no veo la necesidad de pagar, pues no lo hago. Aquí está, si yo necesito crear, necesito pasar a Pro. Hay una plataforma que permite generar asistentes gratuitos, se llama Poe, y tiene algo interesante y es que yo puedo generar el bot, vean cómo es de simple. Se interactúa, se puede conversar con ella normalmente como cualquiera de los otros chats. Lo que pasa es que los LLM que utiliza no son de POE, son de un tercero. Entonces yo aquí puedo decir, bueno, vamos a chatear, pero vamos a utilizar, no, aquí no era, ¿en dónde es que era? ¿Dónde era? Acá, aquí, listo. Entonces acá yo puedo chatear con él, pero decirle no. Para esta conversación utiliza GPT-5 o para esta otra utiliza Cloud, Amazon, o utiliza Gemini, entonces yo voy como seleccionando con cuál de todas quiero interactuar, dependiendo de lo que estoy haciendo en ese momento. Y puedo crear como estos asistentes, aquí está la opcióncita, no sé si está aquí arriba, que sale aquí, este muñequito, y aquí está la opción de crear. Entonces acá me dice qué tipo de asistentes vas a crear. Entonces puedo crear uno de imágenes, de video, de Canvas, en fin, de otras cosas. Y acá está el bot de instrucciones. Y entonces aquí es tipo bot de instrucciones, el nombre del bot. Entonces aquí le coloco ecuaciones de búsqueda. La descripción, estas no son las instrucciones, esta es la descripción para entender de qué es. El comportamiento. Entonces lo voy a poner a que se base en cloud o a que se base en, ahí están los demás. Entonces el GPT-5 en otros, ¿cierto? Entonces yo ya puedo crearlo en otros. Ya yo selecciono en cuál. Y acá las instrucciones, lo mismo. Primero hace esto, después hace esto, después hace esto. En fin.
Y bueno, ya después, si es necesario añadir una fuente de conocimiento, que incluso tengo una respuesta pendiente de dónde buscar los IPCs. Los IPCs yo los busco en la OMPI. Y en la OMPI está la guía, están los documentos en la página. Puedes buscar como IPC OMPI, te envía a una parte donde está el navegador, pero también desde ahí hay una opción en donde se pueden descargar las diferentes clasificaciones dependiendo de la actualización vigente. Y lo puedo cargar como conocimiento. Listo, entonces lo cargo como conocimiento para que él sepa, o si no, lo puedo cargar también como enlace, entonces lo puedo tener ahí como para que él conozca exactamente cuál es la clasificación. Bueno, y Andrés, unos ajustes. disculpa, Hola, bueno, es que veo que hay una pregunta que está relacionada pues con todo esto que estás hablando de las dale. patentes en el chat de Fabio Quintero, que él dice que cuál puede ser el nivel de precisión que arrojan las herramientas de IA frente a las bases de datos comerciales de patentes, Orbit, Patbex, ¿cuál puede ser el porcentaje de comparación de los datos extraídos? No, no, ahí sí es muy difícil. No, vean, cuando yo le pido a un chat de estos que busque también patentes, lo hago como para tener algunos elementos, ¿sí? Como para que identifique algunas patentes y las pueda comparar con información que viene de otras fuentes. Pero si uno quiere hacer una vigilancia y el cliente le está pidiendo que haga un mapa bien elaborado de las patentes que hay alrededor del tema, hay que usar sí o sí una de esas fuentes. Sí, o sea, no puedo tener un porcentaje, como que, es que aquí logro obtener un 10% de lo que está en una base de datos de esas. No tengo como ese análisis muestral para responder con esa precisión, pero lo que sí sé es que aunque el mundo de la vigilancia está cambiando con la inteligencia artificial, no ha sustituido aún esas fases de búsqueda. O sea, todavía tenemos que ir a Scopus, todavía tenemos que ir a estas bases de datos de patentes. Lo que sí sé es que, por ejemplo, Scopus, dependiendo de la licencia que tenga la institución, yo estoy ya conectado aquí por medio de una universidad, en algunos casos ya tiene la opción para ingresarle el prompt acá, al lado de la búsqueda pues, básica. Acá les puede salir una opción para realizar consulta con inteligencia artificial en Scopus. Scopus, ya la empresa Elsevier la tiene disponible, pero las organizaciones que pueden acceder a ella son las que están pagando una licencia más alta, ¿cierto? Entonces yo sé que, por ejemplo, aquí en Colombia la Javeriana la tiene. No sé qué otras instituciones la tendrán. De pronto, ensayen para ver si de pronto en sus instituciones ya la tienen. Puede ser que entonces un Lens, un Orbit, un Pathbase, posteriormente empiecen a incluir inteligencia artificial para mejorar la calidad de sus búsquedas, seguramente, totalmente. Pero eso es pagado, ¿sí? Orbis, Pathbase y demás son pagadas. Lens es gratuita, no sé si les interesará en algún momento integrar un motor de inteligencia artificial para mejorar sus consultas y demás, no lo sé. Pero para tranquilidad ante un cliente, yo siempre voy a las bases de datos de patentes directamente y en esas todavía se trabaja con ecuación de búsqueda, al menos en la mayoría. Bueno, estaba por acá comentándoles sobre este tema. Bueno, ahí también les queda para que lo cacharren. En este, revisen algo y es el tema de la privacidad de lo que hagan. Si ustedes crean un bot, pues un agente, somos un agente, un asistente de estos, perdón, la verdad no recuerdo si queda abierto para que lo utilice cualquiera o si queda privado. Ese tema de privacidad fue lo que alguna vez dije como que mejor no, pero no sé cómo ha evolucionado en el tema. Igual creo que es importante pues como que lo tengan en el radar y hagan pruebas con él. Bueno, bueno, ahora sí, vamos a terminar nuestro notebook. Mientras terminas el Dale. notebook, Andrés, hay otra pregunta en el chat de Hugo Semanate, donde nos Sí. pregunta que cómo triangular la información de todas las herramientas y poder tener un corpus con la información de mejor calidad. Pues normalmente, esa es una pregunta difícil. Yo lo que hago, eso ya son prácticas de cada quien, pues la verdad, entonces no puedo decir como que esto es lo que debería hacerse porque no he leído un manual sobre cómo resolver ese punto. Yo lo que hago es que integro la información
Y en este momento que esta notebook la integro acá y la analizo, la empiezo a analizar desde acá. Hay que tener en cuenta algo y es que el informe final no sale de acá. El informe final para mí todavía sigue siendo una creación personalizada a partir de la necesidad del cliente. Entonces yo de aquí lo que hago es que extraigo pedazos de las respuestas, pero debo ir después a mi no sé qué formato, porque eso también depende del cliente. Hay clientes que piden las respuestas en PPTs o que piden las respuestas en un informe, pues en un PDF muy detallado, muy técnico. Entonces, dependiendo como de cada caso, uno va tomando estos elementos para poder llevarlo allá, a esas respuestas. Pero para mí, a menos de los que conozco, esta es una de las mejores herramientas. Y al realizar una buena curaduría del contenido que estoy cargándole, se disminuye o se casi que elimina el riesgo de tener alucinaciones, que es algo que genera mucha preocupación a la hora de trabajar con estas herramientas. Agiliza mucho, pero como les estoy diciendo, la responsabilidad del informe final no queda acá. Ya, eso es un trabajo que, al menos en mi caso particularmente, dependiendo de cada caso, voy trabajando de una forma manual. Bueno, entonces, les voy a mostrar algo. Aquí tengo las fuentes. En la versión gratuita tenemos la opción de cargar hasta 50 fuentes. En la versión pagada podemos cargar hasta 300 fuentes. Sí, entonces ahí ya tenemos como un buen repositorio. Bueno, y hay algo también que creo que se está transformando con el tema de inteligencia artificial y demás. Cuando yo trabajaba en una universidad, utilizábamos un programa de minería de texto para poder tomar esos grandes bloques de información que se logra extraer desde un Scopus, una base de datos de patentes y demás. Y en cierta medida hacíamos esa integración ahí en ese programa. Y estos programas lo que hacían es que generaban unos gráficos y que le permitían a uno pues como tener unas herramientas para poder analizar tendencias, clusterizaciones, pues como tener unos elementos adicionales para poder mejorar o tener pues como con qué elaborar el informe. Pero hace mucho rato no trabajo con esos tipos de programas, hace mucho rato no trabajo con minería de texto ni nada de eso por el estilo. Pero es un asunto más característico del tipo de pregunta que uno esté trabajando. En este tipo de vigilancias como el que estoy abordando acá, es posible que una minería de texto no sea necesaria, ¿sí? Porque aquí lo que se necesita son las tecnologías, entender las tendencias, pero más desde lo que está trabajando el productor o el desarrollador de la tecnología o desde lo que necesita el cliente. Entonces, buscar ese tipo de respuestas con ese tipo de herramientas de minería de texto de pronto no es lo más indicado. Entonces, no sé si todavía siguen siendo vigentes y tan pertinentes pues como para todo tipo de vigilancias. Para este particularmente yo creería que no. Les iba a mostrar algo y es que les estaba comentando que esta opción de resumen en video es nueva. Quiero validar que tenga aquí la opción de compartir con audio. Acá. Para que veamos lo que produce. Es algo interesante. Ya están viendo de nuevo la pantalla. No, pero perdón, ya lo tenía acá, ya lo tenía acá. Yo puedo parar esto, no sé. Es este. Vamos a ver, aquí. All right, welcome back. Today we are diving deep into something that's totally shaking up our food system, alternative proteins. And look, this isn't some fringe trend anymore. This is a massive shift in how we think about what we eat, right down to the building blocks of our diet. I mean, think about it. Milk without a cow, meat without an animal. Does that sound like something out of a sci-fi movie? Because it kind of does. But these aren't just weird ideas anymore. You can actually find products making these exact promises on grocery store shelves today. So, what on earth is going on? Well, it's really a perfect storm of a few big things. First, there's our health. We're all way more conscious of things like lactose intolerance, allergies, or keeping an eye on cholesterol. Then, Voy a adelantarlo un poco por temas de tiempo, pero quiero que vean cómo funciona y la calidad de la respuesta. Me parece muy interesante esto. Apps of electricity to stop spoilage. These new methods are all about making a better, safer, more nutritious product without boiling away all the good stuff. okay, but what if we could have it all? What if we could get that animal protein, but without needing the animal?
This is where things go from just processing plants to actually engineering the food of the future. And this brings us to the absolutely mind-blowing world of cellular. Bueno, les dejo simplemente como para que tengan una idea de lo que hace, porque no había caído en cuenta de la hora. Para que lo revisen, esta parte del mapa conceptual también es muy interesante, también para que ustedes lo revisen. Es que aquí se va a quedar un tiempo y en la de generando el resumen en video no sé si la puedo parar, al parecer no. Bueno, y acá ya lo que ustedes hacen es que chatean directamente con el contenido. En la sesión de hace un mes, con la invitada anterior, ella les estaba comentando sobre Umata. Umata, una solución para revisar textos. Lo que pasa es que yo particularmente creo que Umata, con lo que está ocurriendo con Notebook hacen lo mismo, pero Notebook es mucho más avanzado. Sí, entonces para mí particularmente Umata ya está perdiendo relevancia en ese sentido. Entonces acá lo que uno puede hacer es preguntarle al documento, a los documentos, perdón, que tengo aquí dentro de mi librería. Y es muy bueno porque las respuestas tienen muy buena precisión, tienen los enlaces al documento original y no solamente esto, sino que puede generar gráficos como por ejemplo los mapas mentales, pero también puede generar tablas. Entonces ahí podemos tener pues como unas herramientas complementarias para mejorar la visualización de los resultados. De ahí en adelante, como de crear infográficos y demás, no le he visto esas funcionalidades, pero no me sorprendería que en algún momento lo hagan porque vean que ya están generando videos. Y los podcasts también funcionan muy bien. Entonces, nada raro que dentro de unos días, semanas, no sé, tengamos algo mucho más elaborado alrededor del notebook. Pero igual también hay herramientas para crear infográficos que podemos ir integrando dentro de toda nuestra elaboración de la vigilancia. Yo creo que por el momento lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos muchas herramientas, incluso alguien lo dijo ahorita, 70 herramientas. No sé si hay que conocerlas todas, eso me genera pues como la duda, pero lo importante es tener recursos adecuados para cada etapa de la vigilancia que estamos desarrollando. Y esos recursos los podemos crear nosotros mismos, porque estas herramientas tienen una flexibilidad bien interesante y es que vean que en lenguaje natural uno puede crear asistentes, incluso puedo crear asistentes de imágenes, entonces yo le puedo cargar una tabla, y esto sí lo he hecho, una tabla con datos en Excel, sin mucho proceso, pues, pero datos que sean importantes, pero sin mucha forma, y yo le puedo decir a esa tabla, dámele la forma, créame un infográfico y los resultados son muy interesantes. Entonces lo que terminamos haciendo es armando un rompecabezas a partir de tener la ficha adecuada para cada parte de nuestro entregable. Y para los que estamos aquí metidos de lleno en este mundo, lo que debemos hacer es conocer cuáles son los mejores recursos para cada uno de esos momentos. Muchas gracias. No sé si alcanzo a responder alguna duda porque son las 9:57. No, pero ha estado buenísima, Andrés. Yo por aquí he estado pendiente de las preguntas y creo que las hemos respondido todas. No sé si alguien más quiera de pronto, pues, levantar la mano, preguntar o decir algo al respecto. Katia, hola, muchas gracias, Andrés. Muy interesante la sesión. Una pregunta, Gracias. ¿hay forma de acceder a esta grabación como para volver a esta información Sí, con más claro. detalle? Sí, ok. Nosotros todas estas charlas las subimos a nuestro canal de YouTube, @inruta, y pues yo Perfecto. siempre les mando por correo a los que están inscritos a la charla, les mando pues las memorias, en este caso sería el listado de las herramientas que Andrés nos compartió. Yo creo, Andrés, que también si nos puedes compartir como esas slides iniciales y el listado de las herramientas, Claro que aunque yo sí. las he ido anotando, pero pues como tenerlas todas, que son muchas, pero pues igual yo creo que es de mucha utilidad para todos. Ustedes no se preocupen que se lo vamos a compartir. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, vi que levantaron la mano, Guillermo. Guillermo, adelante. Gracias. Sí, muy buenos días. Muy interesante todo el tema, Andrés. Qué buena
presentación y qué cantidad de recursos que nos presentas. Solo una pregunta también como a nivel de reflexión y es, ¿de qué manera esos algoritmos que se utilizan en todas estas herramientas pueden generar sesgos en los resultados? O sea, ¿cómo puede de alguna manera influenciar o afectar la objetividad para la investigación que uno está haciendo? O sea, ¿cómo qué técnicas crees tú que puede seguir uno para evitar que se den esos sesgos ya por vía del algoritmo? ¿Algún consejo, alguna recomendación? Perfecto, no, excelente pregunta, muy bacana, porque es que tienes toda la razón. Con el uso inadecuado de esto podemos llevar a respuestas sesgadas, parcializadas o a malas interpretaciones. Para mí, y siempre lo he dicho, incluso en las clases, si usted planea mal, de ahí para adelante todo va mal, todo va mal. Entonces, un punto de partida importante es desarrollar buenas preguntas de investigación. Por eso les quise mostrar esa gema para complementar las preguntas y para que, de cierta manera, estos sistemas de inteligencia artificial sirvan para retar el entendimiento que tenemos sobre una problemática. Porque hemos visto mucho como ejemplos alrededor de cómo utilizar inteligencia artificial para mejorar la creatividad, tener mejores ideas y en general, pues como abrir nuestra mente. Yo creo que también parte de darle ese tipo de usos para que nos rete al inicio, incluye estos temas que no los veo aquí en estas preguntas y garantizar que esa función de vigilancia que ha sido la más engorrosa, pues que es de las más difíciles, de buscar en múltiples fuentes, de tener ecuaciones para las bases de datos que aplican, tener unos buenos tesauros, esa parte yo sé que está en transformación, pero a hoy todavía no ha desaparecido. Entonces debemos tener ecuaciones buenas, bases de datos buenas, expertos. Los expertos siguen siendo muy importantes, los expertos reales. O sea, no es crear el perfil de un experto en ChatGPT y valídame esto, ¿no? Ese de pronto también, pero el experto real sigue siendo fundamental a la hora de convertir la vigilancia en inteligencia para poder entregar unos buenos resultados. Gracias, Dale, Andrés. Nicolás. Nicolás, sí, para ir cerrando. No, solamente si Andrés nos puedes compartir tu contacto, no sé, de LinkedIn o tu contacto, pues si no te molesta para futuras posibles oportunidades y De, de colaboraciones. una, de una. Muchas gracias. Sí, se los voy a Entonces, compartir por acá, por el chat. Les voy a compartir el enlace. Sí, yo también lo puse en el chat hace un ratico. Listo, perfecto. Ahí lo acabé de compartir. De una. Entonces, sí. Entonces yo lo coloqué. Igual, Muchas Andrés, gracias. si tú me autorizas, yo cuando mande las memorias puedo poner tu correo, si me lo autorizas. Tu Perfecto, correo claro y que sí. tu LinkedIn también. El listado de asistencia, Liliana, yo lo mandé también en el chat. Ahí está el listado de asistencia. Igual ya lo vuelvo a pasar, pero porque ya estamos corticos de tiempo, ya son las 10:01. Quería agradecerte, Andrés, por todo. Yo creo que Ujú. es importantísimo aprender esto de la inteligencia artificial porque es una realidad, pero también es importante eso que mencionabas, que todavía para hacer una buena vigilancia, una buena inteligencia, vamos a tener que seguir utilizando estas herramientas pagas que le da como la seriedad al asunto. Ujú. También, obviamente, utilizando bien la inteligencia, vamos a traer buena información que por lo general vienen de fuentes que son libres, pero yo creo que va a ser un complemento entre ambas cosas. Y eso es Ujú. lo que nosotros como personas que trabajamos en estos temas de vigilancia e inteligencia tenemos que aprender a hacer. Y llegará el momento, porque esto va tan rápido, que no sé, van a tener que comunicarse todas estas herramientas de alguna manera. Yo creo que las herramientas pagas van a tener que evolucionar también y va a ver cómo cambian ese Eso modelo de sería lo negocio. ideal. Eso Si sería van lo a ideal tener porque uno termina ujú, con un desorden mental de para esto utilizo esto, para esto utilizo. infoxicados, Sí, terminamos infoxicados. Entonces yo creo así que es. las herramientas, o sea, estas casas comerciales van a tener que también ir repensándose. Y también la norma UNE, no sé de qué manera, va a tener que actualizarse también. Entonces, ahí vamos, yo creo que esto nos va a cambiar el panorama de muchas cosas. Entonces, muchas gracias, Andrés.
Ahí les vamos a compartir entonces la grabación, les vamos a compartir las memorias de lo que Andrés, les compartiré también el LinkedIn de Andrés, su correo, pues para que sigamos generando comunidad y trabajando de manera colaborativa. Gracias a todos y mil gracias Andrés Perfecto. nuevamente. Con muchísimo gusto. Muchas Bueno, gracias. que estén muy bien, feliz Un abrazo, día. hasta luego. Chao. Chao. Muchas gracias, hasta gracias. luego. Chao.